Hola, buenas tardes y bienvenidos a este taller, el tour virtual por el aula de L. Y bueno, en primer lugar quiero agradecer a la organización, a todo CDL, la oportunidad que nos han dado de ofrecernos esta ventana para estar en contacto con todos vosotros. Y bueno, comentar antes de empezar que hemos preparado desde IP Language Institute un taller orientado a los profesores con la finalidad de utilizar, bueno, pues digamos, herramientas innovadoras a la hora de crear sus actividades. Esto es lo que venimos haciendo desde hace un tiempo y bueno, conforme vayan surgiendo preguntas, podéis lanzarlas y yo iré respondiéndolas. Bueno, antes de empezar me presento. Yo me llamo Rafael López, Rafa. Soy quien dirige el departamento de e-learning en AP Language Institute y digamos que nosotros nos dedicamos a dinamizar un poco las actividades y además de llevar a cabo los cursos online. Entonces, sin más rodeos, os explico cómo va a ser esta presentación. Lo que voy a hacer es eh, orientar un poco, contextualizar lo que vamos a hacer muy brevemente, porque no me quiero quedar sin tiempo y luego nos vamos a poner a trabajar. Es decir, vamos a hacer la actividad nosotros mismos o por lo menos vosotros vais a ver cómo se hace y a lo largo del proceso podéis preguntar todo lo que queráis. Así que nada, sin más dilación, comenzamos. Bueno, aviso, ante todo, todos los que están viendo este taller, por favor, el teléfono en la mano porque vais a interactuar conmigo. Y aquí os lanzo una primera reflexión. La reflexión es la de qué fotografía representa el futuro de las aulas. Luego veremos que hay un poco de trampa en esta pregunta, pero lo que sí que me gustaría es que ahora cogierais vuestro teléfono y digamos, vais a intentar escanear este QR y cuando escaneéis este QR os va a dirigir a una web donde planteo esta misma pregunta y tenéis que elegir una de estas tres fotografías que para vosotros y vosotras represente el futuro de las aulas, ¿de acuerdo? Entonces voy a mantener en pantalla este QR unos 10 segundos más, tiempo para que podáis sacar vuestro teléfono y podáis escanear el QR y elegir vuestra opción. Y luego vamos a ver un poco los resultados y volveremos otra vez a la presentación antes de comenzar el proyecto. Vuelvo atrás a las fotografías. La pregunta es, ¿qué fotografía representa el futuro de las aulas? Tenemos tres opciones y lo único que tenéis que hacer ahora es sacar el teléfono, escanear este QR y desde vuestra casa vais a elegir la opción que penséis que mejor, bueno, pues describe esto, ¿no? ¿Qué aula representa mejor el futuro de la docencia del español? Entonces, como ya entiendo que habéis podido escanear el QR, me voy a ir a la web, voy a dejar de compartir un momento y me voy a ir un momento a la página web, quiero que lo veáis también vosotros y vosotras. Y perfecto, entonces ahora me voy a compartir esto mismo. Así que la pestaña de Chrome, esta es, muy bien. Bueno, fijaros, aquí ya tenemos algunos resultados que están llegando. La gran mayoría, aplastante mayoría diría yo, vota por la fotografía que tiene una pizarra digital interactiva, un ordenador NUC en el aula, con su equipo de audio, etcétera. Hay un porcentaje no despreciable, un 23%, que, bueno, pues que para ellos ese es el futuro del aula, ¿no? Supongo que por la interactividad, etcétera. Claro, aquí estamos hablando de cuestiones tecnológicas, innovadoras, digamos, ¿no? Con vuestro permiso voy a volver a la presentación y vamos a dar la explicación de lo que estamos haciendo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, nos quedamos con que efectivamente esta es la fotografía que describe mejor el futuro del aula. Vuelvo a la presentación y rápidamente decía antes que la pregunta tenía trampa. Efectivamente, tenía trampa porque
claro, nosotros hemos identificado que el pasado es esta fotografía en blanco y negro, ¿no? El presente es el aula que se ve en muchas escuelas, en muchos centros educativos, y en cambio luego tenemos una pizarra digital interactiva con un proyector, etcétera, y esto lo asociamos al futuro. Bueno, en realidad la conclusión de todo esto es que, bueno, hay una frase, me vais a perdonar, no recuerdo exactamente quién la dijo y no he querido mojarme, la escuché en una convención de e-learning, la frase decía así: en tecnología e innovación, el presente es pasado y el futuro es presente. ¿Con esto qué quiero decir? Que, bueno, pues esta fotografía que se identifica con el futuro, en muchos casos ya es una realidad que, bueno, está a la orden del día, ¿no? Trabajar con pizarras digitales, trabajar con medios innovadores, y de ahí nuestra propuesta. Vamos a tomar una actividad que tradicionalmente se ha hecho en el aula dando muy buen resultado, pero nosotros le hemos dado una vuelta. Eh, y para ello, continúo con la presentación, vamos a hacer la actividad de la biografía. Pero como decía, para ello vamos a cuidar muy bien el referente. Muchas veces a mí me ha pasado, antes de dirigir el departamento, estando dentro del aula como profe, me pasaba que a la hora de tratar una biografía, pues por afinidad o por cualquier otra razón, no encajaba el personaje con la motivación del alumno. Y bueno, el resultado era bien, pero tampoco era una cuestión, en fin, eh, motivadora. Vamos a cuidar el formato, no vamos a usar ni Words ni PowerPoint, vamos a usar otra herramienta que tenemos todos disponible. Y por supuesto vamos a cuidar el contenido. En conclusión, bueno, bonito y barato. Lo vamos a hacer bien. A veces os comentaba lo del referente porque a mí me ha pasado de tratar, por ejemplo, biografías de Lola Flores, Manolo Escobar, Maradona incluso, y es que claro, yo soy de otra generación y quizás estos personajes son de otra también generación. Entonces, era difícil conectar en el aula con los alumnos que ahora tienen 20 años, con personajes que quizás son de la generación anterior. Y en esto va lo del referente. La actividad que vamos a presentar hoy va a ser la biografía del alumno. Es decir, vamos a tratar de que el alumno sea capaz de trabajar los inputs, digamos, los contenidos, a través de su propia biografía, y ya más adelante dejaremos lo de la biografía de Messi o de cualquier personaje famoso, Antonio Banderas, etcétera, del mundo español. Esto es un ejemplo. Tradicionalmente siempre se nos ha dado un Word para trabajar la comprensión y expresión escritas, e incluso en la fase 2 diríamos, pues ya trabajaríamos con PowerPoint si nos parecería lo que decíamos, ¿no? Algo innovador. Hoy en día esto ya pertenecería un poco al pasado, y de ahí que nuestra actividad de hoy sea darle una vuelta a todo esto, ¿no? Para ello pensábamos que lo primero teníamos que trabajar con herramientas fáciles, eficientes y entretenidas, pero también democráticas, ¿no? Que estuvieran al alcance de todos y todas nosotros. Vamos obviamente hoy a dar a conocer algo que ya venimos haciendo en nuestros webinarios de formación de profesores, que es trabajar herramientas disponibles tecnológicas en el aula. Además, nos vamos a familiarizar en un mundo en el que nuestros alumnos ya viven, que es el mundo tecnológico. Es mucho más motivador e incluso os diría yo que es mucho más dinámico, ¿no? Porque además fomentamos el aprender haciendo. Es decir, nuestros alumnos van a crear su propia biografía, pero usando herramientas que luego van a usar para otras finalidades o incluso, en fin, en otros ámbitos, ¿no? Así que, bueno, desvelamos ya las herramientas. Hoy vamos a trabajar con el Tour Creator, que nos da una idea de itinerario y sobre todo trabaja con imágenes 360 grados, estas imágenes panorámicas que nos dan la vuelta, ¿no? Cuando navegamos por Google Maps, por ejemplo. Y también vamos a trasladar esta actividad a Google Earth. Nosotros podemos crear nuestros propios tours y de eso se trata. Pero además lo vamos a integrar con otras aplicaciones, como por ejemplo el Mentimeter este que hemos puesto antes, con el QR, y vosotros desde casa respondéis. Pues vamos a hacer un poco lo mismo, ¿sí?
Bueno, y aquí me tengo que parar un segundo, porque tengo una buena noticia y una mala. Empezaré por la mala. La mala noticia es que Google anunció hace una semana y media más o menos, anunció que va a cerrar el Tour Creator en junio del 2021. En ese momento yo me llevé las manos a la cabeza de ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, han decidido cerrar esta herramienta que a mí me parecía muy chula, muy bonita. Y la buena noticia es que podemos hacer exactamente lo mismo con Google Earth. De hecho, la actividad de Google Earth está sacada de esta herramienta, es decir, hemos trasladado el contenido del Tour Creator a Google Earth. ¿De acuerdo? Bien, entonces, ahora voy a salir de esta presentación y lo que voy a hacer es mostraros la idea de hacer una biografía en Tour Creator y luego iremos a Google Earth y veremos cómo interactuar con otras herramientas también gratuitas que nos van a poder dinamizar el aula muchísimo, tanto en educación online como en educación presencial. Esto es muy importante porque los alumnos desde la propia aula con sus teléfonos podrán contestar a estas QRs, incluso a un Google Form que podemos meter por ahí, o incluso hacer sus propios recorridos. Bien, entonces voy a dejar de compartir un momento y me voy a ir directamente a la página de la herramienta, ¿sí? Bien, entonces voy a compartir pestaña de Chrome y vamos a ver esta. A ver si era esta. Bien, esta es la página. Es la página de crear tours virtuales. Es la página que ya os he dicho que va a cerrar en nada, en 6 meses, 7 meses. Y os voy a enseñar hoy lo que hemos estado haciendo nosotros y cómo se puede hacer esto, ¿no? Es muy fácil, en verdad. Hay algunas que ya están hechas y nos sirve también de plantilla. Y hay otras que, como las que yo he hecho, como muestra, no está la actividad terminada, pero sí que nos podemos hacer una idea. Bueno, entraríamos aquí en mi presentación, que todavía no está publicada. Y bueno, me pongo en el papel del alumno. Yo como alumno tengo que hablar de diferentes etapas de mi vida, ¿no? Y bueno, yo me he planteado trabajar pues algunas etapas. Por ejemplo, están aquí abajo, mi infancia, mi Erasmus o mi viaje a Nueva York en el 2017 y puedo añadir las escenas que yo quiera, ¿sí? Antes de añadir otra escena, voy a enseñaros un poco el recorrido, ¿sí? No está publicado, así que lo tenemos que hacer manualmente. Pero bueno, una primera escena, yo me voy a venir aquí a la plaza de mi pueblo. Como veis, es una panorámica de 360 grados. Y al alumno, lo que le podemos decir es que aquí, si yo fuera el alumno, metería información y ahí estaría yo trabajando o la expresión oral metiendo un audio, puedo grabarme mis propios audios y subirlos, o por ejemplo la expresión escrita, ¿no? La expresión escrita la tendríamos aquí y señalaría un lugar característico de mi infancia, sería este, la plaza de mi pueblo, donde está la iglesia, etcétera. Aquí yo he puesto ya alguna información, por ejemplo esta, se despliega una fotografía y aquí bueno, pues es una casa señorial, actualmente es sede del ayuntamiento del pueblo, han tardado más de 10 años en rehabilitarla. Si fuera mi biografía diría, yo jugaba en esta plaza, ¿no? Mi pueblo era muy agradable, todos los amigos salíamos a jugar a la plaza y otros lugares. Esos otros lugares los puedo ir poniendo más tarde, ¿no? Voy a publicar esto para que veáis simplemente cómo queda el resultado. Y así nos podemos hacer una idea. Vamos a ver el tour. Bien, aquí ya tenemos el navegador, o sea, la navegación de escena a escena. Y yo puedo meterle la pantalla completa. Aquí teníamos nuestra imagen. Y aquí aparece ya el texto, ¿no? Por supuesto, cuando estoy editando las imágenes puedo cambiar el tamaño, etcétera.
Y también puedo, bueno, navegar a la siguiente, que sería mi Erasmus. Claro, yo hice mi Erasmus en Praga, he seleccionado la fotografía que está enfrente de la que era mi facultad, que es esta. Y bueno, porque a mí me gustaba mucho esta vista, ya le he metido aquí un punto de información. Esto es el Museo de la Ciudad Antigua, sin la Q, perdón, que me la he saltado. En fin, y podría ponerle todos los puntos que yo quisiera, ¿de acuerdo? Repito, también se podría poner un audio narrando por qué esta imagen, ¿no? Pues cuando llegué a Praga me impresionó mucho la vista del castillo, etcétera, etcétera. Y la tercera escena, que era Nueva York, en fin, un lugar en el que estuve en el 17, he puesto una fotografía personal mía. Quería captar el mismo, en fin, horizonte, pero al final ha sido otro, en fin, no importa. Y también aquí si quería poner texto, también lo podría hacer. Y además de esto, el audio. El audio podría funcionar muy bien, no lo he puesto en este caso, porque me he centrado más en la herramienta de Google Earth, que luego iremos a ella. Bueno, como esto es un taller formativo, si yo, por ejemplo, fuera a... un momento, voy a salir de aquí. A ver, aquí, sí. Si yo fuera a editar esto, obviamente tendría que añadir otras escenas. ¿Cómo lo haríamos? Bueno, pues añadiendo la escena, como ya hemos dicho. Y aquí lo único que tenemos que hacer es o escribir el sitio, por ejemplo, voy a poner otro lugar que visité, que fue París, y ya directamente me lleva a París. Supongo que me llevará a una imagen muy bonita, pero yo aquí puedo coger el muñeco y llevarlo, por ejemplo, pues cerca de Notre Dame. Fijaros. Entonces, yo lo primero que voy a hacer es seleccionar la imagen que a mí me gusta, puedo navegar por el mapa hasta acercarme donde yo quiera, ahí está Notre Dame. O también, si tenemos los medios, nos podemos comprar una cámara que hace fotos de 360, las hay bastante económicas, y subir nuestras propias imágenes. Lo podríamos hacer también si quisiéramos. Entonces, una vez seleccionado, lo que hago es añadir esta escena. Bien, os podéis imaginar que estoy añadiendo una escena al azar. Ya puedo navegar dentro de esta fotografía y aquí le voy a titular Viaje a París 2008, por ejemplo. Y aquí yo lo que voy a hacer es describir todo lo que yo quiera. Pues llegué a París y no podía encontrar el hotel. Por ejemplo, además, no hablaba francés ni inglés. No es cierto, pero imaginemos, ¿no? Etcétera. Puedo contar cualquier anécdota. Si tengo una grabación o si yo como profesor le digo a mi alumno o alumna, por favor, graba tu voz y súbela, pues lo podemos hacer directamente con la grabadora de Windows, nos grabamos y lo que hacemos es seleccionar el archivo, ¿de acuerdo? Es tan fácil. Y así podríamos continuar. Luego también podemos ordenar las escenas, podemos moverla a la izquierda en orden cronológico o, en fin, y añadir tantas escenas como queramos. Volvemos al principio. Esta herramienta desaparece en poquito tiempo. Desaparece... A ver, a ver... Ah, perdón, acabo de leer que no estáis viendo lo que comentaba. Perdón. Entonces voy a irme y rápidamente lo voy a hacer. A ver. Entonces me voy otra vez al Tour Creator. Vale. Aquí, bueno, estoy en el Tour Creator otra vez. Supongo que ahora sí que la veis. Perfecto, muy bien. Disculpad, voy a ir igualmente rápido. Como veis, aquí tengo mis escenas de mi biografía. Puede ser una biografía o el mejor viaje de mi vida. Y en cada imagen, yo lo que he hecho ha sido añadir la información que os he comentado antes. Aquí he añadido una imagen
junto con un texto, ¿de acuerdo? Bien, si quiero ver cómo queda en presentación, pues entonces, fijaros que cuando hago clic en la imagen, a ver, aquí está, me aparece el texto, pero me aparecería en un cuadro dentro de la imagen. Entonces, luego he seleccionado, por ejemplo, mi Erasmus y he comentado antes que había puesto también otro punto de información en bueno, mi facultad, etcétera, y las vistas. Y de alguna manera con esta herramienta podemos seleccionar puntos de interés, ya sea tu ciudad favorita, tu viaje favorito, la biografía de tu vida, y podemos ir navegando a través de estas diapositivas. Como comentaba, esta herramienta la van a quitar en junio del 21. Así que, en fin, le queda poquito, podéis aprovecharla si queréis, lo que queda. Y a la hora de trabajar la escena, pues yo simplemente añado una escena, selecciono el lugar que yo quiero eh, que aparezca. Por ejemplo, en este caso voy a seleccionar París, que es lo que había hecho. Y bueno, voy a darle al monigote en cualquier sitio, aquí mismo. Añado la escena y ahí es donde yo ya puedo o subir un audio, ¿de acuerdo? O añadir punto de interés. Por ejemplo, pues puedo añadir o una imagen o una narración. En la imagen puedo seleccionar la que yo quiera. Por ejemplo, mostraré la que he seleccionado en el viaje a Nueva York. Esta es. Y aquí tenemos una descripción que luego aparecería en un cuadro de texto aquí al lado. ¿De acuerdo? Es decir, no solo ponemos la imagen, también la imagen más texto. Bueno, entonces ahora lo que voy a hacer es dejar de compartir esta herramienta y vamos a ver un poco cómo se hace esto, pero con Google Earth. ¿De acuerdo? Así que voy a compartir ahora sí la pantalla de Google Earth. Un segundo. Y vamos a... ¿Dónde está Google Earth? Aquí está. Bien, aquí yo ya tengo alguno medio hecho. Podríamos usar este del viaje de mi vida o qué hay en España. Trabajaríamos exactamente lo mismo, que sería la producción escrita, pero le daríamos un poco de, pues, en fin, de innovación a esto, ¿no? Lo primero es elegir, en mi caso, el lugar de nacimiento. Y aquí he seleccionado también una imagen y he añadido un texto. Se puede añadir imagen o vídeo. Es decir, volvemos a la idea de antes. Podemos grabar nuestros propios vídeos y subirlos aquí en esta presentación, en esta escena. Si nos vamos al editor para ver un poco cómo se hace esto, desde el principio, vamos. Yo lo que haría sería crear un proyecto, ¿de acuerdo? Es decir, aquí, un nuevo proyecto y empezaría por seleccionar qué lugar quiero mostrar. Vamos a hacerlo. Una prueba, por ejemplo, y lo meto en Google Drive y así se sincroniza todo. Lo primero, una diapositiva para el título, ¿no? Pues, por ejemplo, historia de mi vida. Lo tendríamos aquí, podríamos añadir cualquier texto y cualquier imagen. Os voy a mostrar uno que hice hace un tiempo para que veáis que podemos utilizar otra herramienta como Canva, por ejemplo. Mirad cómo queda. Una presentación así. Esto es un montaje hecho en Canva. Y lo que he hecho ha sido exportar la imagen y subirla. Y luego lo que hacemos es ya la navegación. Es decir, voy a elegir lugares para navegar. Por ejemplo, aquí yo lanzaba una pregunta. Bueno, lanzarlo desde el principio en presentación, en modo presentación y yo creo que mejor. A ver, un momento. Aquí está. Bien. Esta no, lo que quiero es presentarlo. Bien.
Si queremos hacer un concurso de cultura con nuestros alumnos, con Google Earth, por ejemplo, podríamos poner una primera pregunta, discutirla en directo o bien hacer lo que hemos hecho antes, es decir, un QR y os invito a participar. Es decir, ponemos la pregunta, ¿cuántos habitantes tiene España? Y tenemos la opción A, la opción B y la opción C. Esta pregunta yo la he hecho con la herramienta Mentimeter, que era la que hemos puesto antes. Os invito de nuevo a sacar vuestro teléfono, a contestar esta pregunta y voy a empezar a ver las respuestas que tenemos. Ya os he avisado de que teníais que tener el teléfono a mano. Esto lo hicimos nosotros en un programa de Winter, el Online Winter Program, con los chavales que lo que hacen es trabajar proyectos, y esto era uno de los proyectos, trabajar con el Google Earth, su país preferido, y a través de esta herramienta veíamos un poco las estadísticas de en fin, las respuestas que daban. Era muy, muy gracioso, queda muy, muy bien. Voy a ver la pregunta y las respuestas. Y también voy a compartir un poco las respuestas de esta pregunta. A ver, no tengo respuestas ahora. Ah, sí, sí que tengo. Un momento y comparto. Esta es, bien. Bueno, podéis ver que aquí ya hay gente participando, le ha dado tiempo a sacar el teléfono y ya vemos las estadísticas de las preguntas, y la verdad es que muy bien, ¿eh? Sí, tiene unos 45 millones de habitantes, más o menos, y ahí se queda. No, no tiene 20, no tiene 20, pero bueno. La idea es esta, ¿no? Que podemos interactuar con nuestros alumnos, ya sea vía online o presencial, pues tipo Yahoo, el Kahoot. Como se hace el Kahoot en el aula, pues esto. Y ahora volvemos un poco al Google Earth y vamos a avanzar en esto, que ya no nos queda tiempo. Bien, la navegación es mucho más fluida aquí. Yo me vengo, por ejemplo, a lugares interesantes de España, pues tenemos picos de Europa, damos una información que nos parezca interesante, vemos también aquí algunas fotografías y, ¿por qué no?, también podemos lanzar otra pregunta. Así que os invito también a volver a sacar el teléfono. Última participación en el taller de hoy, así que hemos hecho muy rápido. Y vamos a ver también las respuestas. En la pregunta aparecen unos paisajes y tenéis que decir cuál no pertenece a España. Así que voy a ir a la pregunta para verla y ver vuestras respuestas. Ahora voy a compartir también. Vale. Estamos aquí. Bien, aquí no aparecen resultados todavía, así que no supongo que... Uy, sí, aparece uno. Se trataba de decir qué paisaje no pertenece a España. Y es muy curiosa las respuestas que estáis dando, porque la opción 1, 2 y 3 sí que son España. La primera, la opción 1 es Formentera, la opción 2 el Mulhacén, la opción 3 Ordesa y la opción 4 es Italia. Es Italia. Así que ahí sí que os he pillado. Pero bueno, como veis, podemos dinamizar tanto la clase como queramos, ¿de acuerdo? Y bueno, poco más. Esto básicamente es lo que hacemos nosotros en AIP con nuestros proyectos de formación a profesores. Les enseñamos a usar ya sea el Google Earth, ya sea, en fin, otras herramientas. Llevamos también un poco al extremo el PowerPoint, talleres de cine, etcétera, que pueden ser muy interesantes a la hora de dinamizar el aula. Así que yo os invito a todos y a todas bueno, pues a preguntar, en fin, cualquier pregunta si queréis. No, Google Tour Creator es bastante, en fin,
estricto. Pero sí que hay una posibilidad, sí que hay una posibilidad de exportarlo, repito, antes de junio del 21. Pero se usa también en Google Expeditions, o sea que no lo puedes descargar y mostrarlo offline. Eh, a la pregunta de Sandra. Ana, muchas gracias. Eh, gracias, Daniel. Sí, la verdad es que es interesante porque, repito, son herramientas gratuitas que tenemos a nuestra disposición. Los chavales pueden usar el teléfono en clase y se divierten mucho. Si estáis trabajando en un entorno virtual, fomenta mucho la interacción entre propios alumnos. Nosotros trabajamos con Microsoft Teams y ahí se pueden crear canales y cada canal es un grupo de trabajo. Entonces, ellos están al mando de su propio proyecto que presentan a lo largo de la semana y la verdad es que suele gustar mucho. Os lo recomiendo que lo uséis y sobre todo un consejo es perder el miedo a todas estas herramientas a la hora de dinamizar en clase porque los resultados son muy, muy sorprendentes. Esto ya os lo digo. Si tenéis cualquier otra pregunta, ahí tenéis mi correo electrónico. Estoy a vuestra disposición. Será un placer para mí responder o incluso si necesitáis algún tipo de ayuda de, oye, ¿dónde puedo encontrar este recurso o cómo puedo hacer esto? Y, en fin, encantadísimo de ayudaros. Así que no lo dudéis. Si queréis escribirme, poneros en contacto en nuestra web o si queréis hacer algún curso de formación, ya sabéis dónde estamos, chicos y chicas. Así que, bueno, muchísimas gracias por vuestra atención y estamos en contacto. Adiós.